Muy buenos días amigos y amigas, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el profesor Giovanni Savarese, director técnico de Portland Timbers, equipo de la MLS. Profe, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Un saludo igualmente. Gracias por la oportunidad y qué lindo conectarnos nuevamente. Claro que sí, profe. Portland Timbers actualmente está pasando por un muy buen momento. Estaba viendo y llevan aproximadamente 9, 10 partidos sin perder. ¿A qué le atribuye ese buen momento del equipo en la actualidad? Sí, bueno, primero tenemos un buen grupo, luego de unos días libres que le dimos a los muchachos, tuvimos una conversación dentro del equipo y hablamos de la importancia de conseguir más victorias, de no perder, de ser más competitivo. Y el grupo ha asimilado la información muy bien y por ahora, gracias a Dios, tenemos 10 partidos sin perder, nos quedan 9 juegos todavía por jugar, estamos luchando para meternos en los playoffs. Y bueno, y ahora este fin de semana tenemos también un partido complicado en Toronto contra un equipo que también viene levantando. ¿Cuáles son los objetivos del equipo para este torneo, tomando en cuenta lo cerca, muy cerca que estuvieron el año pasado de llevarse el título? Bueno, como siempre en cada campeonato, lo primero es ser competitivo cada partido, ser lo mejor que podemos ser en cada encuentro, meternos en los playoffs, tratar de, una vez que nos metamos en los playoffs, conseguir la oportunidad de jugar más partidos en casas y a la final tratar de llegar a la MLS Cup, que es el deseo siempre de todos los equipos en la Major League Soccer. Lo hemos logrado, gracias a Dios, 2 veces en estos últimos 4 años. Aparte de haber ganado el MLS Back Tournament, que fue muy importante también para nosotros. Y este año la idea es de intentar llegar nuevamente a la final y Dios mediante poderla ganar. Pero lo importante es seguir competitivo y pensar en este momento partido tras partido. Actualmente en la plantilla solo hay un jugador venezolano, Pablo Bonilla, que lamentablemente no ha tenido tantos minutos últimamente. ¿Qué cree que le ha faltado al jugador venezolano para poder asentarse un poquito más en el primer equipo de Portland? Sí, bueno, Pablo ha tenido un poco de mala suerte en relación al timing, a los momentos donde se le ha abierto la oportunidad. Eh, ha habido siempre una situación que ha pasado, por ejemplo, el momento que cuando íbamos a comenzar la temporada, tomó mucho tiempo su visa para poder llegar y eso lo dejó mucho tiempo por fuera. Luego, una vez que llegó y tuvo la oportunidad de entrar, en su primer partido consiguió una tarjeta roja, entonces no le dio la oportunidad de seguir constante. Y bueno, y a pesar de que viene evolucionando y creciendo y desarrollándose, porque sin duda es un mejor jugador hoy que ayer, la verdad que no ha tenido tantos minutos como un jugador quisiera, pero sigue siempre competitivo, sigue siempre con buena actitud. La verdad que es un gran muchacho y muy buen jugador y bueno, estamos contentos que está aquí con nosotros. Como comentábamos, el año pasado el equipo estuvo muy cerca de darse el título perdiendo con New York City en tanda de penaltis e incluso el año anterior, 2020, en el torneo como tal, también se cayó en tanda de penaltis contra el Dallas, si no me equivoco. ¿Cómo ha sido digerir esas derrotas en partidos tan cerrados y que se terminan definiendo de esa forma, por la tanda de penales? Sí, es siempre difícil, la verdad que uno quiere siempre tratar de ganar los partidos antes de los penales, porque una vez que se llega a los penales, la verdad que es prácticamente como tirar una moneda al aire. Sí, hay maneras de mejorar y de poder llegar con una mentalidad preparados a los penaltis, pero siempre está ese momento del jugador, del arquero, de que algo puede pasar y todo puede cambiar. Yo creo que lo que hemos conversado con los muchachos, que lo importante es entender que de repente el partido lo podíamos haber ganado en el tiempo extra porque fuimos mejores que New York City en esos 2 periodos y teníamos el partido en la mano y ahí era donde tenemos que conseguir la manera de ganar esa final. Y bueno, y en esos playoffs contra Dallas, un partido totalmente dominado, nos hicieron un gol en el minuto 92, más o menos, para empatar el partido.
y de ahí lo llevamos a los penales y después de tirar como 11 penaltis por equipo, terminamos perdiendo. Entonces, circunstancias de verdad que son una lástima que nos han sacado de esos dos momentos, pero hay mucho que aprender y hay que seguir creciendo. En este 2022, Portland tiene, digamos, una novedad con respecto a sus últimos años y es que no continúa Diego Valeri, que es una figura del equipo, un ícono, el jugador argentino que está en Lanús. ¿Cómo han hecho para poder solventar su baja? No me refiero tanto en lo deportivo, que obviamente aporta mucho, pero también me imagino en la experiencia que aportaba en el camerino, en el vestuario. Bueno, Diego, la verdad que ha sido un ícono de este club, una leyenda ya en este momento querida por todo el mundo, un gran jugador para este club. Y como dije yo al comienzo de esta temporada, iba a ser una temporada de transición sin Valeri, y lo ha sido de cambio. Hemos tenido varios jugadores nuevos verdad, la verdad, jóvenes talentosos que han venido como Moreno, Ayala, Bravo, jugadores que tienen un gran futuro y tenemos otros que son los constantes, que son Diego Chará, Sebastián Blanco, Maviala, que estos jugadores ya tienen tiempo con nosotros y la verdad que son grandes líderes y siguen empujando el equipo para adelante. Hace unos meses se hizo eco de una noticia de su posibilidad de llegar al Venezia, equipo de la Serie B de Italia. ¿Qué tan real fue esto? ¿Qué tan cerca estuvo de llegar a dirigir al fútbol europeo? Sí, la verdad que estuvimos muy cerca de esa oportunidad, era muy real todo lo que se habló, fue cosa de situación y a la final, a pesar de que sí había un gran interés del Venecia y de mi parte estaba escuchando la posibilidad con mucho interés, no se pudo dar por sus razones, pero sí fue algo muy real y algo que prácticamente casi se dio. Pero esperemos que pronto se pueda dar esa oportunidad para usted en el fútbol europeo, ¿no? Sí, ya veremos. La verdad que estoy muy contento aquí con el Portland, muy contento de estar aquí en la Major League Soccer, una liga que conozco muy bien, una liga que gracias a Dios nos ha ido bastante bien, pero siempre la oportunidad se pudiera seguir viendo en el futuro. Yo creo que Europa es un lugar donde todo el mundo siempre estaría interesado, pero como dije anteriormente, estoy feliz aquí en Estados Unidos y me pudiera ver también por muchos años aquí siguiendo en esta liga. Claro que sí, y uno de los torneos especiales fue justamente ese MLS is Back, que fue, digamos, especial por el tema de la pandemia, que justamente Portland Timbers logró coronarse con un formato muy peculiar, con una fase de grupos que de pronto no estábamos acostumbrados al principio, se fueron escalando las rondas, incluso recuerdo una tanda de penaltis que en esta ocasión sí fue positiva contra Cincinnati, y después se logró llegar a la final ganándola. ¿Qué tan especial fue para usted y para el equipo lograr ese título y sobre todo en ese momento que vivía la sociedad? Mira, la verdad que fue muy especial haber podido ganar el MLS Back Tournament porque primero que todo no sabemos si va a volver a existir un MLS Back Tournament. Esperemos que no, porque la verdad que las circunstancias que nos llevaron a ese momento, a la organización del MLS Back, fue durante una pandemia muy difícil, donde la verdad sufrimos todos. Y fue muy extraño, de verdad que fue muy extraño el tener que jugar sin público, el tener que estar todos en un mismo hotel, los equipos, estar en un lugar. Fue una gran idea a la final porque fue el primer deporte competitivo, torneo que se jugó. Fue yo creo que un modelo también para todo lo que vino después, porque después pudimos ver también que la Champions League en Europa, la UEFA decidió hacer lo mismo justamente después. Entonces, haber sido el equipo que ganó ese torneo nos deja a nosotros, de verdad, con mucho honor y la verdad que muy contentos de haber logrado eso. Creo que quedará para la historia, de verdad. Y previamente a eso se hicieron también un par de torneos muy importantes en la MLS, sobre todo el primero en 2018, en donde también se llegó a la final del torneo perdiendo con un Atlanta United, que era un equipo muy competitivo, con gol de Joseph Martínez, dirigido por Tata Martino. Y al siguiente año también se hizo una buena fase regular, pero se cayó justamente contra Real Salt Lake en un partido muy parejo, también con un gol de venezolano en los últimos minutos. Parece que cuando no son los penales, son los compatriotas los que terminan echando a Portland.
Sí, completamente cierto eso. Las dos veces, Joseph, gran jugador, gran muchacho, de verdad que hizo un gol para ponernos en una dificultad grande. Un partido, una final difícil, jugada en Atlanta con un Atlanta que tenía un muy buen equipo, con alrededor de 70 y pico mil fanáticos, más que todo de Atlanta, lo cual sí es un poco más difícil para nosotros. Y después, como dijiste tú, el año siguiente nos metimos a los playoffs y a los últimos minutos también, Savarino con un gran gol, también un gran jugador que recién regresó de nuevamente a la Major League Soccer con Real Salt Lake, nos hizo el gol a la final. Así que muy cierto en que los venezolanos también han participado a veces en nuestra eliminación, pero yo siempre contento de ver a los venezolanos creciendo, haciendo mejor, nuestra selección que siempre sigue mejorando y bueno, y esperar de que siga creciendo siempre. También en la pretemporada, y uniéndonos al tema de venezolanos, estuvo por allí Abraham Bachile entrenando, incluso el mismo caso de Juan Peñor, que ahora es jugador del Caracas. ¿Cómo fueron esas situaciones de tener a esos par de jugadores? Entiendo que Bachile sí estuvo a prueba como tal y Juanpi sí entrenando, digamos, mientras se recuperaba. ¿Cómo fue ese tema? Sí, Abraham vino a probar, a tratar de quedarse. A la final se complicó un poco por la situación más que todo del fichaje, cuando prácticamente ya estábamos en la posibilidad de que se quedara. Hubo una situación donde fue muy difícil poder conseguir el traspaso y la firma de él para poder venir por situaciones ajenas a nuestra posibilidad y por eso no se quedó acá. Añor Juanpi, la verdad que un muchacho muy talentoso, un excelente muchacho, vino acá, le dimos la oportunidad para que dentro de nuestro club pudiera recuperarse. No fue una prueba, un tryout, fue más que todo para que él se sintiera nuevamente con confianza, que volviera a crecer. Y bueno, y siempre de ambas partes estaba la posibilidad habrá chance, habrá esta posibilidad de que me pueda quedar o de nosotros también, de mi parte, de ver, porque es la verdad un gran jugador. Se llevó muy bien con los muchachos acá, conocía ya algunos de ellos también por ciertos amigos en común que tenían en España, o sea que a la final hubiera sido fenomenal, pero lamentablemente teníamos muchos jugadores en esa posición, extranjeros, entonces no se pudo dar, pero gracias a Dios que dentro de nuestro club logró sentirse mejor y recuperarse para seguir jugando ahora. Hablamos hace poco de Pablo Bonilla, pero también un jugador que estuvo hasta hace muy poco en Portland, que también faltó un poquito más para que se sentase. Renzo Zambrano, que incluso llegó jugando en principio con el filial, fue escalando, tuvo una gran participación con el equipo filial, pero nos vamos de pronto con un sabor de boca un poquito amargo porque nos da la impresión, o por lo menos hablo a título personal, de que pudo haber sido un poquito más importante en el primer equipo. ¿Qué cree que también le faltó a Renzo en ese momento? Mira, Renzo es un muy buen jugador, es un jugador muy competitivo, es un jugador que tú sabes que cada día te va a llegar al entrenamiento y te va a dar lo máximo de él, es muy honesto en su trabajo y tiene muchas características positivas en su fútbol. Aquí yo creo que lo que más estamos buscando es la constancia de él, de poder ser más regular y en otros momentos de repente la competencia en esa posición no lo ayudó y fue difícil porque en ciertos momentos sí podía haber jugado un poco más, pero porque se lo merecía, pero en la competencia, en los jugadores que teníamos en esa posición, se hacía un poco más difícil. Así que bueno, no, la verdad que crédito a él que se mantuvo siempre competitivo, no hubo un día que no vino a entrenar con la mentalidad, con la cabeza en el lugar justo y para mí es un jugador que ha evolucionado de muchas maneras porque empezó como 10, como puntero, más atacante, o sea, un jugador más de ofensiva y terminó siendo un jugador acá, más que todo de contención, de defensor y un muchacho que tenía, como te dije, muy buenas condiciones. Creo que ahora está en Armenia, sí, Sí. sí, exactamente, y bueno, y siempre se le desea lo mejor a él porque es un buen muchacho y también muy buen jugador. Claro que sí, profe. También me gustaría saber
¿qué tan importante ha sido su rol como director técnico justamente para poder tener, digamos, la confianza de traer tantos jugadores venezolanos? Hablamos de Bonilla, de Zambrano, en el filial estuvieron varios, Brian Hurtado, Williams Velázquez, actualmente está Carlos Vivas. ¿Qué tanto, digamos, la directiva confía en usted para poder traer jugadores venezolanos capaces, sea en el filial o en el primer equipo? Bueno, de mi parte siempre, donde he estado empujado por los venezolanos, cuando estaba en el Cosmos también tuvimos la suerte de tener muy buenos jugadores. Aquí de verdad que han venido varios muchachos, pero no solamente algo de mi parte, por el deseo siempre de tener venezolanos, pero también yo creo que ha sido el interés del director deportivo, del technical director, que sería el scout, que han fijado sus ojos en Venezuela porque han visto que en realidad hay talento, hay jugadores interesantes, hay jugadores que pueden venir a buen precio y ser muy rendibles. También aparte que la verdad, la mayoría, o casi todos los venezolanos que vinieron para acá, siempre han mostrado un nivel de educación, de trabajo, de ser gente buena, y yo creo que esa reputación ha sido muy importante también dentro de nuestro club, porque la verdad que todos se han comportado de manera ejemplar, dejando siempre Venezuela con el nombre muy en alto. Entonces, por eso el interés también, cuando uno habla de algún jugador, siempre está la puerta abierta para poder traer jugadores venezolanos. Y habló de Cosmos, que creo es una muy bonita experiencia para usted, también con varios jugadores venezolanos, Juan Arango en su momento, Johan Orozco, Diomar Díaz creo que fue el primero, y uno de los últimos creo que fue incluso el mismo Juan Guerra, que actualmente está dirigiendo en el fútbol estadounidense a Oakland Rooks. ¿Cómo fue esa experiencia de tantos años también en Cosmos? Algo que ha caracterizado al profesor Sabarese en su etapa como director técnico son procesos largos y que han dado resultados positivos, títulos, torneos. Bueno, gracias a Dios, de verdad que de mi parte, bueno, para mí yo tomo mucho orgullo de poder crear algo importante en un lugar, no solamente ir, llegar, quedarse varios partidos e irse. Uno siempre trata de hacer su mejor trabajo para crear algo importante y si uno está en un lugar varios años, quiere decir que algo positivo se ha creado. Y ahí en el Cosmo, un club, la verdad, de un historial fenomenal donde tuve la suerte de aprender mucho, de convivir muchas cosas lindas, desde los jugadores que logramos traer y campeonatos ganados, grandes pretemporadas, de jugadores experimentados del pasado del Cosmo, como Pelé, Carlos Alberto, Giorgio Quinaya, este grupo de jugadores que estuvieron presentes, que estuvieron conmigo, que tuve la oportunidad de estar con ellos, momentos donde pude estar en Old Trafford contra Manchester United, cuando jugamos el partido de testimonial de Paul Scholes. Entonces, muchas experiencias que para mí han sido muy importantes, y en esas experiencias ha sido el tener muchos venezolanos también. Muy buena memoria tienes de haber mencionado prácticamente casi todos los muchachos que hemos tenido acá, y jugadores de muy buena talla, un Orozco, un Diomar Díaz, que de verdad, jugadores muy talentosos, Juan, que de verdad muy trabajador, muchacho que tú sabes lo que te va a dar constantemente, el trabajo que pone. Y bueno, y Juan, que es un fenómeno que lo conocemos ya, de verdad que Ya en ese este, momento se imaginaba que iba a estar como director técnico, como asistente en su momento y dar ese paso. mira, Juan es un muchacho muy inteligente, un muchacho que muy apasionado al fútbol, él va a seguir siempre por esta vía. Tuvimos la suerte de poderlo haber traído en ese momento, justamente después de Cholos, pero con él, con Juan ya había una amistad. Yo tuve la suerte de estar con él cuando estaba creciendo en el Caracas. Prácticamente cuando se fue para México, yo estaba en el equipo de Caracas y tuvimos una conversación justamente en ese momento cuando se estaba yendo. Y bueno, se veía ya en ese entonces que iba a ser un fenómeno. Tenía una calidad inigualable. Me recordaba en ese momento mucho Stanley Rivas, que también otro fenómeno. Y la verdad que, bueno, su carrera ha sido impecable, ¿no? Uno siempre cree que con todo lo bueno que hizo y a donde ha llegado, que inclusive con su talento podía haber llegado más arriba, porque la verdad que es un fenómeno, Juan. Y haberlo tenido en el Cosmos para nosotros fue genial. Nos ayudó a ganar otro torneo y lo hicimos con gran calidad y yo como técnico divirtiéndome viéndolo jugar.
Ahora que le preguntaba, me refería a Juan Guerra, que ahora es director técnico en Oakland Rooks, si cuando lo tuvo bajo su mandato dirigiéndolo ya le veía esos dotes para poder después asumir ese proyecto más allá de su juventud. Sin duda, yo creo que se vio desde ese entonces que era un muchacho que mientras estaba entrenando y entendiendo el entrenamiento y compitiendo, estaba absorbiendo siempre información, tratando de entender por qué hacemos esto, por qué hacemos aquello, cómo puedo organizar esto mejor, qué podemos hacer aquí. O sea, un muchacho siempre pensante, tratando de conseguir la manera de seguir creciendo como jugador, pero esa información también se le fue metiendo dentro de la cabeza para poco a poco ir por el camino de entrenador. Me acuerdo cuando hablamos que estaba en Indy 11 como jugador y le ofrecieron la oportunidad de ser asistente. Fue perfecta el momento, fue perfecto para él, ya que iba a empezar a tener su experiencia, iba a empezar a crecer, estaba todavía muy joven, lo cual es todavía ahora, pero ha avanzado porque tiene de verdad mucha calidad y es un muchacho que tiene para mí un muy buen futuro. Ahora como head coach, como entrenador de primera en el equipo de Oakland, se ve que ahora tiene un crecimiento mayor porque ahora siendo el primero, siempre tienes que manejar tu camino y va para mí en buen camino de llegar muy lejos como técnico también. Ojalá que sí. Y también para redondear el tema de Cosmos, que no lo mencionamos y también fue muy importante, uno de los jugadores emblemas que tuvo, Raúl González Blanco. Qué responsabilidad tener a ese hombre con tanta experiencia en el camerino y todo lo que le aportó en el equipo también en el plano deportivo. Sí, bueno, en ese entonces con el Cosmo, la verdad tuvimos la suerte de poder atraer jugadores como Raúl, como Marco Sena, como Amauri, entre otros. Y estos jugadores son de un nivel, te das cuenta en ese momento cuando los estás entrenando porque son campeones de cómo se comportan, cómo juegan, cómo viven el fútbol. Son jugadores que inclusive a una cierta edad todavía seguían viendo el partido con gran pasión y me acuerdo momentos, por ejemplo, con Raúl, que me pedía antes de los partidos los videos que quería ver el equipo que jugamos en contra, más allá del scouting que nosotros mostrábamos, quería saber del contrario, cómo juegan, quiénes son, qué hacen de bueno y a la final siempre quería sacarle la ventaja porque son jugadores que juegan siempre para ganar y es por eso que cuando hay muchos de ellos siempre va a ser más difícil poder ganar. Como bien hemos visto en estos partidos del Real Madrid, siempre sigue siendo un club importante porque tiene este tipo de jugadores y esos clubes con esos jugadores siempre van a ser muy competitivos. Claro que sí, profe. Ya para ir cerrando, me gustaría tocar el tema de la Vinotinto, que actualmente está viviendo un proceso de transición con un nuevo director técnico, José Néstor Peckerman. ¿Qué le pareció esa decisión de traer un técnico con tanta experiencia extranjero? Mira, Peckerman tiene muchísima experiencia. Yo creo que por lo que he escuchado, las cosas han estado muy organizadas. Ha habido una buena transición en querer organizar muchas cosas en el fútbol venezolano para mejorarlo. Y para mí, lo más importante siempre es que el fútbol mejore, que sigamos creciendo, de que Venezuela siempre siga consiguiendo un lugar más alto en el fútbol internacional y un respeto que yo creo que ya poco a poco nos hemos ganado y que podamos llegar a un mundial que es el sueño siempre de todos nosotros. Así que el apoyo a este grupo, al cual dentro de él conozco algunas personas y he estado en contacto con ellos, me parece que van a hacer un buen trabajo y el apoyo va a ser siempre hacia ellos. Con eso digo también que creo que también hay mucho talento venezolano como técnicos que pueden estar a la talla de poder ayudar y yo creo que en cualquier momento, en futuro, cuando se termine este tipo de periodos con gente buena, que de verdad yo creo que nos va a llevar a sitios muy buenos, también se pueden considerar gente venezolana porque creo que hay muy buen talento también. ¿Algún día lo veremos a usted siendo el seleccionador nacional a mediano plazo? Dios mediante, vamos a ver. Esperemos que no sea por falla de la selección, esperemos que sea porque la selección le haya ido muy bien
y cuando se pueda abrir la oportunidad, en ese entonces donde seguramente habremos hecho muy bien, de mi parte siempre yo estoy de un lado con la cabeza, con la posibilidad de la selección, porque para mí sería un gran orgullo. Claro que sí, profe. Qué gusto poder conversar con usted después de tanto tiempo. Me alegra muchísimo que le siga yendo bien en Portland Timbers y por supuesto desearle muchos éxitos en sus próximos retos. Muchas gracias. Un placer siempre, Mario, cuídate. Un abrazo, cuídese. Dale, chao. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.